Bueno, mi nombre es David Felipe Vega Medina y vamos a hacer una revisión del artículo Variaciones del tronco braquicefálico común en equinos. Resumen. Los autores dan a conocer las variaciones observadas en el origen, en el trayecto y la terminación de las colaterales intratorácicas de los troncos braquial y braquicefálico en equinos. Para esta investigación fueron procesados 22 equinos mestizos de diferente peso, sexo y edad, previamente inyectados con pasta de represión para vasos sanguíneos. El material disecado fue documentado fotográficamente y conservado por deshidratación. El comportamiento de la arteria costocervical y la arteria cervical profunda, cuanto a su origen a partir de un tronco común, coincide con las variaciones descritas por otras investigaciones y las aseveraciones efectuadas por Bossi sobre el mayor porcentaje de variaciones en la arteria costocervical y la arteria torácica externa no coinciden con esta descripción. Existe coincidencia con Bossi en cuanto al uso del término arteria axilar y no el de arteria subclavia en perisodáctilos y artiodáctilos, ya que no existe una clavícula perfectamente desarrollada que justifique esta denominación. Los datos obtenidos del material procesado indican variaciones a nivel de las colaterales intratorácicas, entre las que merecen especial mención las arterias costocervical y cervical profunda, en las cuales fue observado el mayor número de variaciones en su origen, trayecto y terminación. El conocimiento de sus variaciones es importante tanto en el campo de la anatomía como el de la cirugía, ya que permite evitar errores, a veces insalvables, durante el acto quirúrgico de patologías de la región torácica. Introducción. La presencia de vasos supernumerarios observados en mamíferos domésticos, como así también posibles variaciones de comportamiento en su origen, trayecto y terminación, han sido objeto de numerosos trabajos realizados dentro del programa de revisiones anatómicas en mamíferos. La revisión bibliográfica sobre el tema no demuestra con claridad la frecuencia en que se presentan las variaciones observadas a este nivel y describen anomalías observadas en las arterias colaterales del tronco braquial y braquicefálico, en las que la arteria intercostal superior puede originarse de tres formas. Primero, independientemente de la arteria costocervical, a partir de la arteria axilar, o de la arteria cervical profunda, cruzando la dirección de la arteria escapular dorsal, o dar origen a la arteria broncoesofagiana. En cambio, la arteria escapular dorsal puede abandonar la cavidad torácica a través del tercer espacio intercostal, en cuyo caso la arteria cervical profunda se desplaza al segundo espacio intercostal, dando como colateral la segunda arteria intercostal, y puede originarse de un tronco común en la arteria cervical profunda. La arteria torácica externa puede nacer de un tronco común con la arteria torácica interna, o puede nacer de un mismo tronco con la arteria cervical superficial y puede ser doble. En materiales y métodos fueron disecados 22 equinos mestizos de diferente peso, sexo y edad, previamente inyectados con pasta de represión para vasos sanguíneos. La preparación del material se efectuó según el siguiente esquema. Primero se hizo una heparinización con heparina a razón de 1 mililitro por 100 kilogramos, por 100 kilogramos. Segundo, anestesia general con hidrato de cloral, 11 gramos por 100 kilogramos. Se usó sangría blanca por vía arteria carótida común. Se realizó una inyección de pasta de sulfato de hidrato de calcio en solución acuosa al 60%. Se dejó reposar durante 6 a 8 horas y se realizó la disección del cadáver. El material disecado fue conservado por deshidratación y fue documentado fotográficamente. En resultados, en la figura 1 de la arteria costocervical, en el 54% de los casos, la arteria costocervical nace de la arteria axilar izquierda y se dirige dorsalmente entre las láminas del mediastino craneal, cruza la dirección de la tráquea, esófago y nervios de la cadena simpática y alcanza la cara ventral de la segunda arteria, donde se divide en una arteria intercostal superior y una arteria escapular dorsal. Esta última emerge de la cavidad torácica atravesando el segundo espacio intercostal y termina distribuyéndose en algunas ramas menores, asegurando la correcta irrigación de los músculos de la región de la cruz. En la figura 2, de las ramas terminales de la arteria costocervical, en el 9% de los casos se emite como colateral a la arteria cervical profunda, en dorsal del origen de la arteria intercostal superior, y en el 27% de los casos la arteria escapular dorsal abandona la cavidad torácica por el tercer espacio intercostal, y en el 36% de los casos emite además la quinta, sexta y séptima arteria intercostal, haciendo anastomosis con la octava arteria intervertebral que se origina a partir de la aorta.
En 91% de los casos examinados es coincidente con las descripciones clásicas y en el 9 restante se emite como colateral de la arteria cervical profunda. La arteria torácica interna, en un 13% de los casos, se emite como colateral a la arteria torácica externa a nivel del tercio medio de la primera costilla. Y en la figura 4, la arteria axilar derecha, en el 100% de los casos examinados, las arterias costocervical y arteria cervical profunda nacen de un tronco común. En un 10%, el tronco común abandona la cavidad torácica por el segundo espacio intercostal, donde emite como colateral a la arteria izquierda cervical. En la región de la cruz se divide en la arteria escapular dorsal y la arteria cervical profunda. En un 10%, el tronco común emite una gruesa rama traqueal. Bueno, el comportamiento de la arteria costocervical y la arteria cervical profunda, en cuanto a que se origina a partir de un tronco común, coincide con las variaciones que fueron descritas por Getty. El origen a partir de la arteria axilar o bien de la arteria cervical profunda, como anomalías no fue observada en este artículo, y el desplazamiento de la arteria escapular dorsal hacia el tercer espacio intercostal y de la arteria cervical profunda hacia el segundo espacio intercostal, descritas por ese autor, fueron observadas en los casos examinados, y a su vez el origen en común de la arteria cervical superficial y la arteria torácica externa no fue observada. Si bien la arteria torácica externa puede originarse de una rama común de la arteria torácica interna, en esta disección fue observada como colateral a la arteria torácica interna. Existe coincidencia con Bossi en cuanto al uso del término arteria axilar y nivel de arteria subclavia en perisodáctilos y artiodáctilos domésticos, ya que no existe una clavícula perfectamente desarrollada que justifique esta denominación. Bueno, se puede concluir que los datos que se obtuvieron del material procesado indican variaciones al nivel de las arterias colaterales intratorácicas, entre las que merecen especial mención las arterias costocervical y cervical profunda, en las cuales fueron observadas el mayor número de variaciones en cuanto a su origen, trayecto y terminación. El conocimiento de su frecuencia es importante tanto en el campo de la anatomía como en el de la cirugía, ya que permite evitar los errores que pueden ser imperdonables durante el acto quirúrgico de patologías de la región torácica.